Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a su canal de YouTube de hugoolivas.com. Hoy estoy muy contento nuevamente de reencontrarme con usted en este canal de crecimiento personal, en esta gran comunidad de aprendizaje. Hoy tengo un tema muy bueno. Hoy vamos a estar hablando acerca de los principios para enfrentar una crisis. Así que yo quiero invitarle para que usted pueda compartir también esta información con algún familiar, con un compañero de trabajo, con un amigo. Yo estoy seguro que los recursos que vamos a estar ofreciendo acá en esta conversación van a ser de mucha utilidad para su vida, ¿ok? ¿Por qué hablar del tema de la crisis? ¿Por qué hablar del tema de la crisis? Bueno, hace algunos años atrás, el término de la palabra crisis como que se comenzó a utilizar con mayor frecuencia, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que en las conversaciones, no sé si usted se acuerda, querida amiga, cuando usted se reunía con sus amigas y decía, mire, es que amiga, estoy en una crisis, o de pronto tal vez usted en algún momento como mamá, como papá decía, mire, no me hable, ahorita no me hable, estoy en una crisis. O posiblemente tal vez usted decía aquella frase que usted utilizaba, yo también la utilizaba en algún momento, cuando veíamos a algún compañero en una situación particular o un amigo le decíamos, véalo, ya casi va a entrar en crisis. Bueno, ese tema, el término de crisis, se comenzó a utilizar muy de manera popular, ¿ok? Entonces ya es casi un término que se utiliza de uso común en nuestras conversaciones, ¿ok? La palabra crisis tiene un significado importante. Yo considero que es no solamente con la palabra crisis, sino en todas las áreas de la vida. Hay muchas palabras que muchas veces nosotros no buscamos la forma de cómo encontrarle su verdadero significado. Y para mí es muy importante poder entender, poder comprender el significado de las palabras, porque así como usted comprende las palabras, así las va a vivir. Eso afecta de manera directa en su paradigma de vida, ¿ok? Entonces, hoy vamos a tener una definición sencilla de lo que es el término de lo que es crisis, ¿ok? La crisis es un estado temporal, ¿ok? Es un estado temporal de trastorno y de desorganización, ¿ok? Es un estado temporal, por eso es crisis. Si no fuera un estado temporal, o sea, si fuera un estado permanente, ya no es crisis, ¿ok? La crisis es un estado temporal, o sea, algo que pasa, que genera un trastorno y una desorganización. Cuando hablamos de trastorno, estoy hablando de una alteración, ¿ok? Hay una alteración en el funcionamiento de cualquier cosa. Eso es una crisis. Y es importante comprender el término de crisis porque así vamos a poder enfrentarla como tal, ¿ok? Hay mucha gente que dice que que tiene una incapacidad para poder manejar ciertas situaciones particulares que la crisis le provoca, ¿ok? Hoy vamos a entender un poquito de cómo opera la crisis en la psique del ser humano, ¿ok? Para poder enfrentarla de manera diferente. Hablemos de la crisis como características, ¿ok? Algunas características que tiene la crisis y podemos encontrar muchas, pero hoy voy a hablar de tres características que están siempre presentes en una crisis, ¿ok? Número uno, no se ven posibles soluciones. Y cuando uno no ve una posible solución, posiblemente entra como hasta en una frustración. Les voy a contar una historia particular. Hace un tiempo atrás, trabajando en una organización en mi país, en el grupo SIP, yo recuerdo que estábamos desarrollando una capacitación cuando de pronto en el ambiente donde estábamos se comenzó a dar un pequeño incendio específicamente en el área del buffet, donde estaban preparando la alimentación. Yo recuerdo que las cosas se comenzaron a prender fuego, las mesas donde estaban ahí. Entonces, en ese momento éramos unos 40 personas que estábamos participando en la capacitación. Yo tomé un trapo de tela y corrí donde estaba el lugar e intenté apagarlo con un trapo de tela. Pero más bien el problema lo hice más grande. ¿Por qué? Porque el trapo de tela también prendió fuego. Instantes después, una persona con un extintor roció todo lo que estaba ahí, la comida, todo lo que estaba ahí, las mesas, todo lo que estábamos ahí. Tuvimos que hasta salir por un momento, pero pudo atender el problema. Que en medio de esta situación muchas veces no encontramos posibles soluciones. Eso provoca una crisis. Número dos, sentimos muchas veces que el desafío es muy grande y eso genera una gran inquietud.
después de finalizar en una capacitación en Orlando, la Florida, en un tema de familia, una señora se me acercó y me dice, mire Hugo, estoy experimentando una situación particular. Mi esposo se fue del hogar, nos abandonó a mis dos hijos y a mí. Y ahora yo no sé cómo hacerle frente a esta situación. Yo no sé ahora cómo voy a hacer para pagar el alquiler, para poder ayudarle a mis hijos en su educación. Esto posiblemente para aquella persona era un gran desafío. Esta crisis era un gran desafío. ¿Pero qué? Pero también la llenaba de una gran inquietud. Y número tres, cuando enfrentamos una crisis muchas veces nos dejamos envolver por esa crisis, ¿ok? Recuerdo en una oportunidad, estando en Miami, en la Florida, andaba de compras en un mall, visitando un mall, y resulta que de pronto suena como una detonación, un golpe muy fuerte, como una explosión. Yo recuerdo que la gente comenzó a correr por todo el centro comercial, ahí el lugar donde estábamos, la gente comenzó a gritar, decía que era una bomba. Meses antes había pasado lo del tema del 9/11, ¿ok? Entonces, por supuesto que la gente estaba muy sensibilizada con ese tema. Entonces, la gente comenzó a gritar. Yo tomé a mi hijo, al mayor, y comenzamos a salir del lugar donde estábamos, de la tienda donde estábamos. Cuando yo me percato que habían un grupo de personas que estaban intentándole ayudar a un niño a bajar. ¿Qué había ocurrido? Unos niños en el segundo piso estaban jugando, un niño empujó al otro y el niño se vino, cayó en el shelter, en un estante de ropa, donde había ahí ropa. Afortunadamente, el niño no sufrió daños, o sea, simplemente fue el susto. Pero en una distancia de unos 2 metros, ahí cayó el niño. ¿Ok? Entonces, por supuesto que la mamá que estaba arriba comenzó a gritar. Todo el mundo, los que no sabían qué era lo que había pasado, eran los que estaban gritando que posiblemente era una bomba. En esa crisis, en esa situación particular, ¿ok? Que a todos nos envolvió, que todos los que estamos ahí en el mall nos envolvió. Recuerdo que llegaron los bomberos, llegó la policía, llegó hasta CSI Miami, llegaron ahí y comenzaron a bloquear todo, a buscar qué fue lo que había ocurrido. Esa crisis nos envolvió y muchas veces la crisis envuelve, ¿ok? Entonces, esas tres condiciones, ¿ok? Características, siempre van a estar presentes en la crisis. Número uno, a veces pareciera que las situaciones, esas crisis de la vida que enfrentamos, no hay posibles soluciones, ¿ok? Eso nos llena de mucha frustración. Número dos, dijimos que muchas veces nos sentimos que la crisis es un gran desafío, que no hay forma de cómo enfrentarlo. Y en esa situación, eso nos llena y nos genera una gran inquietud. Y número tres, dijimos que la crisis muchas veces nos envuelve, ¿ok? Ahora, podríamos decir entonces, ¿cuándo sentimos que estamos en crisis? O sea, es importante definir cuándo es que sentimos que estamos en crisis. Hay tres momentos esenciales cuando nosotros ya sentimos que estamos atravesando una crisis, estamos enfrentando una crisis. Número uno, cuando las cosas se nos salen de control. Le hablo posiblemente a un papá, a una mamá que ha criado a su hijo que es pequeño y que ha ido creciendo y que ahora en la pubertad o en adolescencia siente que el asunto ya se le ha salido de control. ¿Por qué? Porque antes le decía a su hijo, haga esto, no haga lo otro. Ahora tal vez su hijo adolescente le cuestiona y le dice que ¿por qué no? Entonces, en ese momento tal vez usted ya siente que la cosa se le está saliendo de control, ¿no? Ahí posiblemente ya comienza a experimentar una crisis. Número dos, cuando sentimos una amenaza. Ahorita en el contexto en el que estamos, nos sentimos amenazados en medio del COVID, en medio de una pandemia. Todos nos hemos sentido amenazados. La crisis nos amenaza. Y número tres, percibimos en la crisis alguna pérdida. Entonces en ese momento es cuando sentimos de que hay algo que está quedando en el camino. En esos tres momentos de la vida ya comenzamos a sentir que hay una crisis. Ahora, hablar de la crisis, podríamos decir, ok, Hugo, entonces la crisis es algo malo. Sentirme yo en crisis es algo malo. Por supuesto que no. O sea, sentir crisis no está mal, porque la crisis nos permite a nosotros poder
buscar herramientas de afrontamiento, recursos para poder enfrentar las situaciones particulares de la vida. Y eso es lo bonito, que en la crisis nos podemos replantear. O sea, debemos de aprender a convivir con la crisis. La crisis va a estar presente en todos los momentos de nuestra vida. Por ejemplo, hablemos de temas personales. Por ejemplo, las etapas de desarrollo vitales del ser humano. Desde niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, todo está cargado por crisis. Entonces, hablemos de un adolescente. Un adolescente está ahorita experimentando una gran cantidad de cambios. Cambios físicos, cambios emocionales, cambios psicológicos, cambios sociales, cambios puberales. Usted ve en el cuerpo donde están desarrollando cambios significativos, notables, ¿no? Entonces, el joven, la joven comienza a sentir cierta crisis porque hay una gran cantidad de cambios. ¿Ok? Y no solo en el joven, sino también en el padre. Comienza también el papá, la mamá a experimentar una gran cantidad de crisis. ¿Por qué? Porque en el cambio se está dando, en ese proceso de desarrollo. El joven está buscando construir su propia identidad. Está buscando cómo responder ciertas preguntas de quién soy yo, qué me gusta hacer, qué quiero hacer de la vida. Es ahí, en esa etapa de adolescencia, que se vuelve crítica para los adolescentes. ¿Está mal? No está mal. Todo lo hemos experimentado, pero es allí donde ellos comienzan también a encontrar respuestas a esa gran cantidad de preguntas. Podríamos hablar tal vez de una crisis de la adultez. Un hombre que posiblemente esté entrando en los 40 o en los 50. Hace un tiempo atrás tuve que visitar al doctor en Nueva York. Fui a visitar al doctor y le digo, doctor, mire, tengo un dolor en mi espalda baja. Me está doliendo cuando hago cierta actividad física, me está doliendo. Y le digo yo, doctor, eso nunca me había pasado. Entonces el doctor se me queda viendo y me dice, pero Hugo, usted tiene que entender que antes usted no tenía 40 años. Por supuesto que eso me hizo pensar. O sea, el doctor me puso a pensar, por supuesto. Cuando llega ya uno ya no canta ni celebra los cumpleaños, y ahora los acumula los años, ¿verdad? Entonces en esos momentos también uno va a entrar en cierta crisis. Ya uno dice, bueno, yo ya no soy tan joven. Ya hay cosas que uno también se comienza a replantear. En esa crisis de los 50 también muchos hombres comienzan a actuar como adolescentes, como jóvenes. Incluso aquel adulto dice, no, yo ya me siento mayor, entonces necesito ver cómo hago. Y se compra una moto, aquella moto pandillera, ¿verdad? E ingresa al club de los rebeldes, de los renegados en moto, y aquel hombre anda comportándose como adolescente, ¿verdad? Como joven. Y ya está en otra etapa de vida, por supuesto, que bueno es sentirse que usted no pierde la vitalidad y todo eso, pero cuando genera crisis, el hecho de que yo ya no soy joven, ya es otra cosa diferente, ¿no? Aquella mujer que tal vez dice, bueno, yo ya siento que también ya siento los años ya en mi cuerpo, ya voy cambiando, ya no soy aquella muchacha joven, ahora necesito ver cómo hago. Entonces aquella muchacha dice, bueno, voy a hacer un tatuaje, voy a meterme al gimnasio, voy a comenzar a vestir diferente. La crisis totalmente. En la crisis ella tiene que comenzar a buscar ciertas respuestas, no eso es lo que está atravesando. Eso son crisis personales. Hablamos de una crisis existencial tal vez. Una persona que dice, mire Hugo, es que yo no le encuentro propósito, sentido a mi vida. No sé qué hacer con mi vida, o sea, me siento a pensar y no sé para dónde voy, o sea, no sé qué quiero hacer con mi vida. Es una crisis existencial. Hablemos tal vez de una crisis económica. Hoy en el contexto en el que estamos, se habla de que va a haber una recesión económica. Incluso hemos escuchado ya empresas declarándose en quiebra en esta crisis económica, una evidente crisis económica. La gente que tal vez a nivel personal tiene una crisis económica y que tiene que atravesar una crisis económica. Hablo tal vez de una crisis matrimonial, una crisis afectiva en el matrimonio, que usted dice, ¿será que lo quiero? ¿Será que lo amo? ¿Lo odio
o lo amo, aquella ambivalencia de pensamiento que usted dice, no sé qué es lo que siento por aquella persona. O sea, realmente no sé, a veces siento que lo amo, pero a veces no lo aguanto o a veces no lo aguanto. Entonces, entra en esa crisis, ¿verdad? Afectiva. Y aquella mujer que comienza ahí con la rosa, ¿verdad? Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Estoy confundida. Le dice el hombre a la mujer, ¿verdad? Estoy confundida, démonos tiempo, démonos 2 años de tiempo a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? No me llame, yo la llamo. O sea, en esa crisis afectiva tremenda. Bueno, hablamos que también puede ser una crisis relacional. Puede ser que en el matrimonio sea tanta el pleito, sean tanto esa dinámica de desgaste, ¿verdad? De discusión que tremenda, están experimentando una crisis en el matrimonio. Estamos hablando quizás que en el mismo matrimonio atraviesa por crisis diferentes etapas en el desarrollo del matrimonio. ¿Okay? Entonces, eso muchas veces nos genera crisis. Hablemos de una crisis laboral. Posiblemente usted dice, mire, es que tengo una falta de sentido de realización en lo que yo hago. No me gusta lo que yo hago. O sea, no disfruto mi trabajo. No disfruto levantarme todos los días porque yo más bien siento que el trabajo ha sido una carga. O sea, no le encuentro placer, no le encuentro gozo. O sea, estoy en una crisis, no sé qué hacer. Tal vez pueda ser una crisis interpersonal porque usted dice, bueno, tengo un problema, tengo mi relación con mi compañero, se ha desgastado y pasamos peleando siempre, discutiendo, o sea, incluso ya no quiero ni siquiera ir a ver a aquella persona que está ahí en el trabajo, o sea, me desgasta tanto, o sea, no sé qué hacer, incluso a mi mismo jefe, o sea, ya no lo tolero, no lo soporto, eso genera crisis. Tal vez usted dice, mire, es que no me llevo con ese compañero y me pusieron a desarrollar un proyecto con ese compañero, o sea, no me puedo poner de acuerdo. Eso te genera un gran desgaste, esa crisis. E incluso pretensiones salariales. En algún momento hicieron una investigación en la Universidad de Chile, Santiago en Chile, y se dieron cuenta, decían que muchas personas decían que el trabajo que ellas hacían no se veía reflejado en el salario. O sea que ellas sentían, que la mayoría de las personas sentían que lo que hacían no era compensado con temas económicos. Entonces, por supuesto, en esas pretensiones salariales puede ser que una persona también entre en crisis, que diga, no, es que esto no es lo que yo quiero, ¿verdad? Nuevamente les digo, ¿está mal? No, no está mal en sentirse que uno está en crisis, porque eso le permite a uno replantearse, ¿ok? Y pueden ser crisis circunstanciales. Está manejando su vehículo y de pronto alguien le choca, ¿verdad? Alguien irrespetó una señal de tránsito y usted entra en una crisis. Hace un tiempo atrás tuvimos un accidente de tránsito, un joven respetó una señal y nos golpeó el vehículo. Entonces este joven entró en una crisis, no paraba de llorar, no paraba de temblar. El joven todavía no tenía licencia, recién había comprado su vehículo. Bueno, está en una crisis circunstancial. El COVID nos ha a nosotros envuelto, el tema del COVID, de la pandemia, en una crisis circunstancial tremenda a todos en el globo, ¿ok? En el planeta. Hay un panorama y el panorama cambia para las personas a partir de donde se encuentren para enfrentar la situación. Por ejemplo, hablando del tema del COVID, aquí en Estados Unidos, para la comunidad inmigrante tal vez los desafíos son mayores de las personas que tengan sus documentos al día. Una persona que tiene en Estados Unidos aquí su estatus migratorio irregular, enfrentar el COVID lo desafía. Es una crisis que realmente hay situaciones que tiene que comenzar a resolver, ¿ok? Porque si no lo va a envolver. El tema del estatus migratorio para muchas personas que están aquí han recibido un estímulo. Para un inmigrante en una condición irregular no lo va a recibir. Y posiblemente ese mismo inmigrante ahorita no está trabajando. Entonces dice, ¿de dónde voy a sacar los recursos para poder hacerle frente a la vida? Está enfrentando una situación complicada, una crisis complicada. Hablemos acerca de, por ejemplo, una situación de salud
que lo hace usted sentirse vulnerable ante toda esta situación que está ocurriendo, que usted dice, mire, es que yo reúno casi que todas las características para poder, para que el COVID a mí, si me da, se me complique, porque mire, padezco de esto y de esto y de esto, y para mí eso es crítico. Bueno, desde donde usted está, desde la forma como usted tiene que enfrentar y donde está el panorama, donde usted se encuentre para enfrentarlo, así también eso va también a determinar la forma en el éxito que usted va a tener a la hora de enfrentar la situación. Aquella mujer que me decía, mire Hugo, ¿y ahora qué voy a hacer? En medio de mi situación, en medio de mi condición, ahora como madre, sola, sin mi compañero, ¿ahora cómo voy a hacer? Bueno, desde ahí va a tener que aprender a enfrentar la situación particular de la vida, ¿ok? Entonces, de la forma como nosotros pensamos y la forma como nosotros regulamos la interpretación de la crisis, así va a ser el éxito también que vamos a obtener en todo este proceso. Les comentaba yo en algún momento acerca del filósofo Epícteto, ¿okay? El filósofo griego Epícteto, él escribió que no es el problema el que provoca la conmoción en el ser humano, sino que es la interpretación que el ser humano hace del problema lo que le genera, lo que le provoca esa conmoción. Por supuesto, que no es la crisis, sino es la forma como usted interpreta la crisis. Por eso le estaba diciendo anteriormente, tenemos que aprender a regular la forma como nosotros interpretamos las cosas. Me gusta mucho la interpretación que hizo Albert Einstein sobre el tema de la crisis. Él habla de que la crisis es una bendición para una persona o para un país. Porque en la crisis encontramos progreso. Porque la crisis trae progreso. Vea qué diferente. Si usted dice, la crisis, ¿qué es para mí? Bueno, no, la crisis para mí es algo desafiante. La crisis para mí es algo, es demasiado grande. Es algo malo para mí. Por supuesto que usted va a enfrentar la crisis así. Pero si usted dice que la crisis es para usted tal vez una forma que le puede traer crecimiento, una forma particular para enfrentar ciertos desafíos de la vida, usted lo va a ver distinto. Vea qué interesante. Hace unos días atrás decíamos que la zona de confort, que es aquella zona donde no nos sentimos amenazados, donde nos da cierta tranquilidad y que en muchos momentos de la vida nosotros teníamos que salirnos de esa zona de confort, la crisis precisamente provoca eso, que el ser humano se tenga que salir de la zona del confort. Y por supuesto que en la zona de confort hay comodidad, no hay aprendizaje. Hay que salirnos de la zona de confort y la crisis nos invita a salirnos de esa zona de confort, ¿verdad? Esa zona donde no hay amenaza. La crisis nos invita a salirnos de ahí porque nos invita a poder sacar lo mejor de nosotros como seres humanos, ¿ok? En esa zona de confort, ¿ok? Hay ciertos pasos y yo quiero compartir con ustedes hoy para ir terminando este tema, del tema de la crisis, para que usted entienda que la crisis puede ser la oportunidad que usted tenga como persona para desafiarse en cualquier área de la vida. Estoy hablando del área quizás afectiva, en su relación de pareja, en el rol parental, como mamá o como papá, porque hay muchos desafíos que enfrentamos como mamá y como papá. Estoy hablando en el área laboral, quizás como gerente, quizás como manager, quizás como colaborador. Bueno, ahí en esa área, quizás estoy hablando simplemente desde muchas de las diferentes áreas de la vida. ¿Ok? 4 pasos sencillos que vamos a enfrentar, que vamos a ofrecer, perdón, para enfrentar la crisis de manera diferente, ¿ok? Para enfrentar la crisis como una oportunidad de mejora, de reto. Número 1, yo le llamo alto, reflexione, actúe. Hacer un alto en el camino nos permite reflexionar. Muchas veces en medio de la crisis simplemente somos impulsivos, nos dejamos llevar. Necesitamos bajar la intensidad, hacer un alto, pensar. Y cuando reflexionamos tenemos claridad. Cuando tomamos quizás una decisión en una emoción muy displacentera, usualmente nos equivocamos.
Pero cuando hacemos un alto en el camino, cuando reflexionamos, actuamos de manera efectiva, actuamos de manera diferente. Entonces, hacer un alto, reflexionar y actuar es el primer principio que queremos compartir. Principio número 2. Aprenda a priorizar. Para la cultura latinoamericana, hablar de priorizar nos cuesta mucho. Porque nos cuesta planificar, porque no hemos aprendido a planificar. Pero es importante también que nos demos la oportunidad de poder hacerlo, de poder de cierta manera priorizar ciertas cosas. Hay situaciones que necesitamos enfrentar, pero muchas veces nosotros las postergamos, las dejamos ahí. No queremos hacerle frente y entonces dejamos que el asunto se convierta más, que se vaya transformando. ¿Por qué? Porque no hemos decidido priorizar y decimos, no, después lo voy a resolver. No, déjelo ir, después en algún momento de mi vida lo voy a trabajar. Necesitamos aprender a priorizar. Necesitamos aprender a darnos la oportunidad de organizarnos como personas y decir, ok, voy a finalizar con esto. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones complicadas de la vida nos generan un gran desgaste emocional, no solamente físico, un desgaste emocional que no nos deja dormir, hay alteraciones en el sueño, nos afectamos incluso a desórdenes alimenticios, nos alteramos, hay una gran alteración en muchas áreas de la vida. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a priorizar. Priorizar es decir, ok, tengo una crisis, voy a hacer un alto, voy a reflexionar, voy a actuar y voy a priorizar sobre esto. Lo voy a resolver. Número 3. El principio número 3. En la crisis debemos de aprender a ser creativos. O sea, la crisis nos permite ser creativos. Y cuando hablo de esto, miren, en medio de esta crisis en la que estamos, hay mucha gente que se ha vuelto creativa. Y hay mucha gente que incluso no ha tenido sus trabajos convencionales y ha buscado la forma de cómo desarrollar diferentes negocios. Veo gente que ha elaborado cosas de mascarillas, por ejemplo, diferentes, o sea, conceptos distintos, ¿verdad? En el mercado. Veo, por ejemplo, vea esta compañía Zoom, cómo esta app no, se ha aprovechado de toda esta situación, han sido, digamos, creativos y la gente se conecta y ha utilizado esto como una herramienta. Y estoy convencido que después de que pase todo esto, esas herramientas tecnológicas van a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque hay creatividad. Y en medio de la crisis necesitamos ser creativos. No podemos dejar que la crisis nos pase por encima. Necesitamos buscar desarrollar nuestra área de creatividad del cerebro, estimularla para pensar diferentes formas de cómo enfrentar las situaciones particulares de la vida. Y número 4, no pretendamos que las cosas cambien si nosotros queremos seguir haciendo lo mismo. No pretendamos que las cosas vayan a mejorar si nosotros seguimos utilizando las mismas fórmulas. Necesitamos cambiar, necesitamos actuar diferente, necesitamos darnos la oportunidad de desafiarnos, de decir, mire, sí, existe la posibilidad de cambiar. Yo puedo mejorar como ser humano, yo puedo mejorar como hijo, yo puedo mejorar como esposo, yo puedo mejorar como colaborador, como colaboradora, como esposa, como hija, como madre. Nos damos la oportunidad de hacer cosas diferentes para que los resultados sean distintos. Nuevamente, los 4 principios para poder simplificar y enfrentar una crisis, póngalos en práctica. Alto, reflexione, actúe. Número 2, aprenda a priorizar. Número 3, sea creativo. Y número 4, entienda que si usted quiere ver cosas diferentes de la vida, va a tener que aprender a actuar diferente. Le invito nuevamente para que participe siempre en nuestra comunidad de aprendizaje. Si usted no lo ha podido hacer, le invito para que se suscriba también a nuestro canal. Recuerde, para nosotros es muy importante que usted pueda compartir esta valiosa información. Hay mucha gente que necesita crecer como usted y como yo. Hay mucha gente que le agradecería que usted pueda compartir esos mensajes de crecimiento personal. Nos vemos en un próximo video. Que Dios le bendiga.